Muchas gracias, Diego y Lucía, por haber subido. Os voy a presentar. Lucía Velasco es experta independiente de la Comisión Europea y autora, como ya he dicho, de Te va a sustituir un algoritmo de la editorial Turner. Es economista, máster en comunicación y varios posgrados en ámbitos como la Dirección de Innovación Social, Agile Project Management o Responsabilidad Social Corporativa y de Género. Lucía Velasco ha sido directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y anteriormente dirigió el gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en la Administración General del Estado, donde ha formado parte de los gabinetes de Presidencia del Gobierno, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital, así como del Congreso de los Diputados. A su trabajo en el sector público suma experiencia en el sector privado y el tercer sector. Ha dirigido el área de estudios e innovación social de una ONG, centrando su actividad en la evaluación de políticas públicas, emprendimiento social, inclusión digital y mediación de impacto. También ha trabajado en el International Reporting Council de Londres y en el área de consultoría estratégica de una firma internacional. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Por favor. Diego Garrocho es vicedecano, como ya he dicho, de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor en el área de Ética y Filosofía Política en el Departamento de Filosofía. Doctor internacional en Filosofía, completó su formación en Francia, en particular en la Universidad de la Sorbona, y realizó estancias de investigación en Estados Unidos, en el Boston College, en el MIT y en la Johns Hopkins University. En los últimos años ha impartido asignaturas como Ética, Filosofía Política, Políticas de la Diferencia, Identidades Culturales Europeas o Teoría del Conocimiento. Y ha adquirido responsabilidades docentes en instituciones como el Centro de Estudios Garrigues, la Escuela de Filosofía, el Club Matador o el Instituto Europeo de Artes y Humanidades, entre otros. Es también autor de las monografías sobre la nostalgia, Damnatia Memoriae y Aristóteles, una ética de las pasiones. En el ámbito de la transferencia científica ha publicado artículos en prensa generalista, en El Mundo, El País, El Español, ABC, El Confidencial, Público, y es investigador principal del proyecto de transferencia Diálogos para una Innovación Crítica, iniciativa conjunta de la UAM con el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Desde el año 2013 dirige, junto con Diego Cano Soler, la revista Índice, editada por el Instituto Nacional de Estadística, y desde 2018 forma parte del Consejo de Dirección de la revista Actuarios. También es coordinador del máster en Crítica y Argumentación Filosófica junto con Iván de los Ríos. Es miembro del Instituto Demos Paz y de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerce además como presidente del Consejo Académico, el Think Tank Etosfera. Muchísimas gracias, Diego. A ti también. Gracias. Cuando queráis. Bueno, muchas gracias, querida rectora, vicerrectores, vicerrectoras, decanos, decanas, colegas, compañeros, amigas y amigos. Para mí es un placer estar hoy aquí, naturalmente, en mi casa, en un encuentro que siempre es grato porque es un momento de reunión con colegas. Y es un evento de celebración donde se van a otorgar unos premios muy meritorios para personas que pasaron y que de algún modo forman parte de nuestra comunidad académica. Entre esas personas, y cuando me plantearon la posibilidad de celebrar un conversatorio de este tipo, inmediatamente sonó el nombre de Lucía Velasco, porque ella también es alumni. No está aquí en condición de antigua alumna, pero entre sus muchos méritos que ya se han referido está el haber pasado por la Universidad Autónoma de Madrid. Y pensábamos que tenía sentido en este contexto el pararnos a reflexionar brevemente, me han dicho que lo de brevemente me lo tome en serio, sobre la cuestión o sobre uno de los mantras de nuestro tiempo. Cuando entraba y leía el lema de este año, afrontando nuevos retos digitales en la era post-COVID, si a mí me hubieran tachado lo de la era post-COVID, lo que habríamos encontrado en muchos sitios, en muchos foros, es en la era digital. Se está insistentemente hablando de que vivimos en una era digital
y se plantean algunos de los retos, desafíos y oportunidades siempre, y nos preguntaremos si no abusivamente, en clave digital y en clave tecnológica. La comunidad universitaria, entre los muchos esfuerzos que ha realizado en el último tiempo, durante la pandemia, fuimos muy conscientes en el homenaje COVID que realizamos hace unos días y cada persona de cada estamento de la comunidad universitaria explicaba cuál había sido ese esfuerzo. Uno de los elementos más disruptivos o más novedosos fue la necesidad de actualizar tecnológicamente muchas de las tareas que realizamos ordinariamente quienes, de algún modo, habitamos en los dos campus de la Universidad Autónoma. Y fue difícil y se generó un intenso debate entre los compañeros del PAS, entre los compañeros docentes, también con los alumnos, y en muchos momentos intuimos que se abrirían oportunidades, pero como digo, también fuimos conscientes de los riesgos que entrañaba el asumir de una manera crítica la llegada de una revolución tecnológica. Por este motivo, creo que no hay una mejor persona para pensarlo que Lucía, que se encuentra a una distancia prudencial, creo, de las personas que somos a lo mejor más ultracríticas con la tecnología, que es algo que Lucía me adelantó cuando la contacté, no nos conocíamos, y me dice, te leo, pero nunca estoy de acuerdo con las cosas que escribes, ¿no? Y entonces dije, bueno, entonces esto va a estar muy bien, porque de lo que se trata es de que efectivamente podamos también disentir, o a lo mejor no. Y querría comenzar hablando o mencionando precisamente esa cuestión de la digitalización que se nos plantea como un mantra, ¿no? Casi como una tierra soñada y casi una teología de la digitalización, como si fuera el lugar hacia el que tenemos que llegar necesariamente. Y no sé si es abusivo. Pienso, por ejemplo, en los fondos Next Generation, que es algo que también hemos vivido con una cierta intensidad en la universidad, que se plantean como el nuevo gran pacto social entre las generaciones más veteranas y los jóvenes que llegan. Y esos fondos Next Generation descansan en tres ejes. Uno es el cambio climático, donde caben pocas dudas. Otro es el ámbito de la resiliencia, donde creo que pueden caber algunas dudas legítimas, incluso del alcance semántico de ese concepto. Y otro es la digitalización. Estamos invirtiendo en digitalizar el mundo y generamos un pacto social acerca de esa digitalización. ¿No es un abuso o no estamos convirtiendo en un fin algo que debería ser un medio? Bueno, gracias por la invitación, gracias por pensar en mí. Diego, no sé si estoy más nerviosa por estar de vuelta en esta casa o por debatir con alguien de tu talla intelectual, pero yo sí que creo que es importante que aceptemos que la digitalización es parte del desarrollo prácticamente económico, ¿no? De los países. Los países con mayor bienestar pues son los que están también más desarrollados tecnológicamente, y eso tiene una serie de implicaciones. España estaba muy retrasada, llevaba casi 10 años sin tener planes al respecto, sin tener una hoja de ruta clara. Y bueno, es cierto que este gobierno se puso a ello, vino la pandemia, vinieron los fondos Next Generation y hubo que hacer una apuesta también por marcar esas líneas de transformación del modelo económico que llevamos 1000 años escuchando, ¿no? Que había que hacer, pero que no terminábamos de hacer por diferentes razones. Una de ellas era porque no había dinero. Bueno, pues parece que ahora hay dinero. Ahora, en lo que yo no estoy tan de acuerdo es que haya habido un pacto social alrededor de la digitalización. Yo creo que justamente a lo que nos obliga la digitalización, la transformación del mundo de hoy, un poco la tendencia desglobalizadora, los retos de la automatización del mercado laboral y bueno, todos estos cambios, ¿no? Demográficos y demás que está habiendo, es a replantearnos justamente ese pacto social y a volver a tener esa conversación, porque nos damos cuenta de que el pacto que hicimos pues ya no termina de funcionar para muchas personas. Yo en esa parte sí estaría de acuerdo. Quiero decir que ese pacto generacional creo que debe actualizarse. Yo creo que es algo que también quienes nos dedicamos a la universidad estamos forzados a verlo porque ¿Se me oye? No, sí, ahora sí. Porque nos vemos diariamente con jóvenes y ellos nos cuentan, ¿no? Cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus desesperanzas. Y en ese sentido, en tu libro y en tus sucesivas entrevistas, insistes en algo que es bonito y donde yo me encontraría, y creo que todos nos encontraríamos muy cerca, pero que genera también algunas dudas. Ante el rapto casi bulímico de la innovación y de la tecnologización, se habla muchas veces de que hay que humanizar la ciencia y que hay que humanizar la tecnología.
pero no sé si sabemos exactamente qué quiere decir, porque a veces hay conceptos que mueren por su propio éxito, ¿no? Si yo preguntara quién no quiere humanizar la tecnología, ¿no? Va a decir un horror, ¿no? Es que si me pusiera a matar aquí un animal inocente, ¿no? Todos queremos una ciencia más humana, pero ¿qué demonios puede querer decir eso de una tecnología, un entorno digital más humano? Claro, yo creo que además este es el tipo de preguntas que hacen falta que nos hagamos constantemente, porque es verdad que, sobre todo, bueno, en políticas empiezan a repetir algunos conceptos para transmitir visiones y de tanto repetirlos, pues a veces se pierde un poco, ¿no?, de qué hay detrás de aquello. Desde luego, la reflexión que se hace sobre el humanismo tecnológico como concepto, así, tú que eres filósofo, pues igual, pero bueno, ya entendéis los que no lo sois, ¿no?, que es una aproximación conceptual a que la persona vuelva a recuperar un poco el centro de todo lo que le da sentido a las decisiones que se toman. Como igual que el humanismo nace y le quita un poco el papel de protagonista a Dios, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hasta ahora se ha venido desarrollando la tecnología, la digitalización en un mercado totalmente desregularizado y seguramente sin mucho más fin que detectar un nicho de mercado y, oye, vamos a por él, ¿no? Y ahí es donde han empezado a crecer los gigantes tecnológicos y toda esta economía del dato del salvaje oeste en la que estamos viviendo todavía. Entonces, yo creo que claro, esa tendencia del mercado lo que te hace es empujarte a que de repente pues dices, oye, pero ¿por qué estoy haciendo yo esto, no? Porque lo hemos vivido todos, de repente estás digitalizando y no sabes por qué, ¿no? No sabes en qué momento era necesario realmente digitalizar ese proceso o si era el momento de hacerlo, y a la vista está, lo hemos visto con las personas mayores y la banca, pero que no solo afecta a las personas mayores, me afecta a mí también, que no tengo a nadie con quien hablar, o cuando llamas a un servicio de atención al cliente y te atiende una máquina, todas esas frustraciones que van añadiendo, ¿no?, al vaso de la frustración que arrastramos en esta sociedad cada vez más rápida, más individualista, menos comunitaria, pues va haciendo que hay un momento que tengamos que hacer una reflexión. Se están de repente desplegando algoritmos por todos lados. ¿Para qué exactamente? ¿Y cuáles son los mecanismos de control de estos algoritmos? Y ¿estamos seguros que en ningún momento va a haber un algoritmo tomando decisiones sobre personas? Porque yo creo que eso sería el claro ejemplo de que algo no está bien, si eso está pasando. Entonces, para mí es un poco esa reflexión que, desde luego, tiene que ser profundizada y tenemos que hablar mucho y con mucha gente de diferentes disciplinas sobre estos temas, porque tenemos que empezar a pensar qué tipo de sociedad queremos tener, no el año que viene ni dentro de 5 años, sino dentro de 50 igual, y qué hacemos para conseguirla. La cuestión de las disciplinas es algo que nos toca muy de cerca, de nuevo, ¿no?, a la comunidad universitaria, porque además hemos vivido un viraje, ¿no? Durante muchas décadas se insistía en que el mejor perfil posible era el perfil hiperespecializado de personas que sabían mucho de una cosa muy concreta. Este es un debate tan antiguo como Ortega, por ejemplo, ¿no?, que ya en 1930 comenzaba a cuestionar la posibilidad de que esa fuera la mejor manera de conocer cosas. Y la política científica también en Europa cada vez va más hacia una interdisciplinariedad que a veces también es abusiva y creo que a veces también se ha convertido en un mantra absurdo, pero yo sí pienso que es necesario precisamente para nutrir de contenido algunas de los conceptos y de las palabras que determinan también las políticas públicas. ¿Tú crees que la inserción entre las humanidades, tú provienes de las ciencias sociales, entendería disciplinarmente, pero ¿tú consideras que es posible la integración, digamos, de la sensibilidad humanística con el ámbito tecnológico, o que eso de nuevo es un fetiche contemporáneo que suena bien, pero que en el fondo es imposible de conectar? No, yo creo que es totalmente necesario, y es necesario también que no tengamos complejos los que no somos técnicos, ¿no?, o que no somos tecnólogos que hemos estudiado una ingeniería, en opinar sobre las cosas. Y tú lo haces y yo lo hago, y creo que como esto nos afecta a todas las personas, tenemos que ser capaces todos de opinar. Y especialmente en lo que tiene que ver con otras disciplinas, tenemos que plantearnos reflexiones de calado. ¿Quién está reflexionando sobre la democracia y la inteligencia artificial y las implicaciones que tiene en la propia decisión política cuando se empiezan a automatizar todas las decisiones? ¿Hasta dónde es necesaria dataficar? ¿Hasta dónde es necesario dataficar nuestra sociedad? Y yo
Ahora que no vivo en Madrid y estoy un poco más expuesta como a otras corrientes de pensamiento en la academia, donde interseccionan otro tipo de visiones de la realidad, empiezas a darte cuenta que también nuestros modelos son muy eurocéntricos y están muy conectados con Estados Unidos y con Europa, pero hay mucha gente que está fuera, hay mucha gente que está en los márgenes de este desarrollo tecnológico y que estamos dando por universales cuestiones basadas en datos de una parte pequeña de la población en el conjunto global. Es decir, todavía hay un 40% de la población mundial que no está conectada. Entonces empezamos casi a adscribir la existencia al dato. Entonces, si no tienes datos, si no generas datos, no existes. Bueno, esto ya es una pregunta que te hago yo a ti, porque ahí es donde se puede empezar a reflexionar desde otras perspectivas que no sea solo la económica o la empresarial o incluso la de la decisión, ¿no? Esa es una pregunta compleja y, de nuevo, que yo creo que en sede científica hablamos muchas veces, ¿no? La cuestión de la mesurabilidad posible de los resultados científicos, ¿no? Si estamos o no obsesionados con el impacto, si existe, digamos, un ámbito intangible de conocimiento que también es imprescindible en la universidad. Yo creo que ahí también hay una pugna entre dos maneras de entender el mundo. Ese mundo que considera que aquello que no tiene nombre no existe, ¿no? Es la existencia de elaborar discursos con dar la voz a personas y agentes. Y otra parte más científica que lo que insistiría es que no existe aquello que no es mesurable, aquello que no es capaz de ponerse en datos. Y ahí hay un péndulo, ¿no? Sobre cómo podríamos situarlo o cómo podríamos determinarlo. Pero yo prefiero escucharte a ti, entonces me escapo de una pregunta para la que no tengo respuesta para seguir insistiendo en algo que es obvio y que creo que sí que debería alertarnos. A veces cuando imaginamos la distopía tecnológica, imaginamos algoritmos tomando decisiones desagradables o sustituyendo nuestro trabajo, pero la pregunta, como los colegas que se dedican a las cuestiones climáticas, es si no vamos tarde ya. Es decir, si no hemos perdido ya algo por el abuso tecnológico. En términos democráticos, pienso, por ejemplo, en la construcción de la opinión pública. Hoy las redes sociales, incluso en la forma en la que se construye opinión pública a través de medios esencialmente digitales, están determinando el modo en el que conversamos, el modo en el que disentimos, el modo en el que somos capaces de disputar y de poner en circulación ideas, y no sé si eso está degradando uno de los presupuestos básicos de cualquier democracia, y es que hubiera un espacio saludable, si no ideal, de deliberación, y no sé si eso ya lo hemos roto. Es decir, no sé si el horror ya ha acontecido y no estábamos preparados. No, yo creo que no vamos tarde. Yo creo que esto no es como en el cambio climático, pero me parece que estos son los primeros avisos, como pasaba con el clima, ¿no? Esto es el momento en el que cuando la gente se asoma a las redes sociales y dice el estercolero donde solo hay insultos, donde hay personas que se tienen que salir, donde hay mujeres que acaban en tratamiento psicológico o de baja por expresarse libremente y ser lo que quieran ser, se ven atacadas, amenazadas y coartadas en sus libertades. Pues ahí es cuando empiezan a saltar todas las alarmas, cuando tú ves que hay una parte muy importante de la población que se informa a través de las redes, pues tenemos que empezar, o sea, todo esto son como las banderas que te están diciendo, oiga, hay que ocuparse de esto. Y luego lo que no vemos, porque ya tenemos una edad en la que hay unas redes en las que no estamos, TikTok y tal, donde todos los jóvenes se están socializando y educando y se están trasladando unos mensajes de ideologías muy determinadas y yo creo que ahí es donde está el verdadero peligro. Lo que pasa por debajo del radar, lo que no nos enteramos, porque no hay ningún tipo de control sobre estos espacios. De nuevo, yo creo que, no sé si lo ves de la misma manera, que hay el decalaje generacional o el modo en el que se ha acelerado la diferencia entre generaciones hace que muchas veces quienes están legislando o quienes estamos pensando esta nueva realidad sencillamente no conocemos la hondura y la profundidad de esa realidad, sencillamente porque estamos desconectados, ¿no? Yo creo que estamos viviendo también un contexto de envejecimiento abrupto, obligado. Pienso en clave personal, yo calculo que mi padre se desconectó de la vanguardia con 65 años, ¿no? Yo ya notaba que mi padre ya no estaba a la moda o que no estaba pendiente de las cosas que salían. Sin embargo, yo ahora tengo 37, hablo con mis alumnos y noto que hay una región de su universo vital diario que yo desconozco.
Entonces digo, aquí está pasando algo. Exacto. Porque, insisto, legisladores y personas que en principio estarían llamados a hacer un análisis crítico de esa circunstancia, sencillamente no la leen porque la desconocen. Exacto, exacto. Es que para mí eso es uno de los grandes riesgos, que no seamos capaces de proteger como concepto más amplio la democracia, porque los que tienen que tomar decisiones desconocen esta realidad. Es como cuando decíamos que la sanidad madrileña era la mejor del mundo y hasta que tuvimos que usarla de verdad y nos dimos cuenta de las condiciones en las que se estaba, ¿no? Pues yo creo que es un poco el mismo concepto. Por eso es necesario también cambiar un poco los sistemas de contratación pública, los equipos, los equipos de la Administración General del Estado y de otras administraciones, que yo creo que no se pueden basar solo en personas que solo hayan trabajado en esto, que tienen que ser permeables al conocimiento de fuera, sobre todo para realidades dinámicas como estas, porque entonces vas a legislar una realidad que cuando hayas llegado a entenderla ya va a haber cambiado. Pero es que además cuando se ponga en marcha, cuando empiece a funcionar la legislación ya, o sea, hay otra. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar en otro tipo de técnica de legislación más inteligente, más flexible y también con otros perfiles que te expliquen lo que está pasando y que te abras mucho más a la sociedad. El reto legislacionista es, yo creo, uno de los debates más intensos en el contexto político que tú conoces bien porque has protagonizado desde dentro. Y es otro de los lugares donde yo creo que otra de las mayores expertas, Carissa Belliz, profesora de Oxford, insiste mucho, e incluso hay una resistencia, digamos, dentro del marco de las democracias liberales a regular. Pero probablemente la circunstancia tecnológica está alumbrando un contexto nuevo donde previsiblemente personas, incluso que por inclinación ideológica no serían regulacionistas, se ven obligados, forzados o tentados a necesariamente roturar legalmente esta circunstancia. ¿Qué leyes, qué ámbito legislativo crees que sería más urgente o qué territorios son más vulnerables y dirías, eso hay que intervenirlo? Por ejemplo, Carissa insistiría en el ámbito de la privacidad. A ver, yo creo que por suerte Europa tiene un paquete legislativo en el ámbito digital muy completo, que toca casi todos los ámbitos, desde las plataformas, los mercados digitales, la ciberseguridad, los trabajadores de plataformas, en fin, un poquito todo lo que está pasando. Lo que pasa es que también es verdad que por un lado va lento y luego que siempre estamos luchando contra el mantra y creo que esa es una de las razones por las cuales hemos tardado en legislar o en aceptar que hace falta poner orden, si es que las leyes son buenas, nos dan el marco, ¿no? para relacionarnos en igualdad de condiciones y para dar seguridad jurídica. Entonces, yo creo que ha habido dos razones por las cuales se ha tardado tanto o ha faltado quizá valentía para hacerlo. Una es por la falta de conocimiento de los que tenían las competencias para hacerlo. Entonces, bueno, como no sé esto muy bien de qué va, no me voy a meter. Y otra es pues claro, que al final tienes una presión de actores muy poderosos que te están diciendo te vas a cargar el mercado, te vas a cargar la economía, ¿no? Y son más grandes que países los que te están diciendo esto. Entonces, claro, hay que ser muy valiente para tomar esas decisiones. Por eso es mejor también que las tome Europa. Volviendo un poco al ámbito estrictamente docente y a la afrenta o la crítica de esos conceptos en los que insistentemente creemos, ahora que no nos oye nadie, yo hay algo que no entiendo y que a lo mejor tú me sabes responder, tú que trabajas intensamente en el ámbito de la innovación tecnológica y de la innovación en general. En la universidad los profesores nos proponen muchas veces que hagamos una cosa que tiene un nombre muy raro, que son planes de innovación docente. Y yo siempre me pregunto, esta idea es de mi buen amigo Gregorio Luri, ¿por qué se llama eso así? Es decir, ¿por qué no se llaman planes de mejora docentes? ¿Por qué queremos que la gente sea innovadora? Yo querría que la gente fuera mejor, pero innovadora en sí mismo, bueno, no sé si eso es bueno o malo. Yo qué sé, no está mal tampoco intentar innovar. Lo que es, quizá hay conceptos que se convierte casi en una herramienta de marketing, ¿no? Y dices, pero ¿es necesario innovar o lo estamos haciendo, o igual lo estamos haciendo bien? Y lo que hay que hacer es, ¿no?,
dar otras herramientas para complementar otros aspectos. En esto de la innovación, la digitalización, que ha habido como mucho empuje, y por eso te digo que a veces hay que plantearse por qué se hace, porque de repente te ves como obligado a utilizar unas herramientas de trabajo de una empresa determinada que no sabes cómo ha llegado ahí y que además no mejora tu experiencia laboral ni tu experiencia con, bueno, en vuestro caso con el alumnado, sino que de hecho hace todo lo contrario porque se pierde, no sé, como conexión entre personas. Y yo creo que ahí es un poco donde tenemos que pararnos y reflexionar. Es necesario que las personas que van a pedir un subsidio, que están en una situación de extremo malestar, sufriendo, tengan que enfrentarse a una máquina. Es necesario. O sea, me parece muy bien que nos quitemos el papeleo de todos los demás, que se automaticen los procesos, que no te piden. Si la administración tiene toda tu información, no hace falta que te la pida 50 veces, ¿no? O sea, ya la tengo, pues coordinémonos internamente. Pero ¿no sería mejor que a esta persona que necesita otro ser humano que le mira a la cara y le diga no te preocupes que todo va a salir bien, le atendiera? En vez de ponerle contra una web que ni siquiera entiende, que no tiene internet en su casa, que tiene un móvil, que además la web no está hecha para el móvil porque está hecha para un ordenador. En fin, esto es a lo que yo me refiero, ¿no? Tampoco pensemos que las cosas porque sí, porque están de moda, son buenas. Y terminando ya, que voy a intentar ajustarme al tiempo, si hay una última cosa que además yo creo que en el tiempo de pandemia, o en este tiempo ojalá post-pandémico, hemos visto de una manera muy, muy clara, y es la fragilidad de nuestro bienestar, ¿no? Antes hablábamos del humanismo y a mí el reflejo humanista me lleva inmediatamente a Aristóteles, que en alguna medida su gran aportación fue la preocupación y las soluciones que aportó para la vida buena, para poder llevar una vida razonablemente próspera y feliz con muchas mayúsculas. Y en ese trato tecnológico, insisto, actual, sin imaginar enormes distopías distantes, no sé cuánto del malestar o cuánto compromiso de la salud mental debemos a la tecnología, porque hay indicadores que demuestran que hay una relación directa entre enfermedad mental y el uso de las tecnologías. Entonces, si aprovechásemos o si aspirásemos a construir o generar condiciones posibles de vida buena, no sé si a veces nos hemos olvidado de eso a la hora de confiar en la tecnología. Claro, y además como tampoco tenemos ninguna guía, porque nadie sabe muy bien, y pasa con las personas que son padres, ¿no? Pues con sus hijos tampoco saben muy bien si les tienen que dejar las pantallas o no, cuánto tiempo, si es bueno, si no. Nadie te ha enseñado a gestionar equipos a través de herramientas digitales. Tampoco tenemos un pensamiento crítico hacia las redes, porque, es decir, nos falta un poco de educación en este sentido, ¿no? Pero desde luego que empieza a haber síntomas de malestar. Hay grandes estudiosos de la materia que han visto cómo la exposición de los jóvenes a redes sociales está muy correlacionada con suicidios. Hay luego toda una serie de patologías ya que tienen que ver con cómo uno se ve en las redes sociales con los filtros de Instagram y luego cómo tú te decepciona tu imagen en el espejo, ¿no? Y cómo nunca estás a la altura de la expectativa que tú sin querer has creado, ¿no? Cómo tú reconocimiento social tiene que ver con los likes que recibes, cómo cuesta tanto ser diferente, cómo cuesta tanto decir una opinión que no sea la aceptada mayoritariamente, cómo estamos perdiendo ese reconocimiento al otro y nos estamos convirtiendo en seres homogéneos, ¿no? También un poco por este exceso de cultura pues, dominante de alguna manera que nos hace réplicas de alguna manera. Yo seguiría hablando mucho más tiempo, pero voy a formular una última pregunta. Lucía tiene un libro muy bueno en la editorial Turner, donde formula una pregunta que, aunque hay que leerse el libro hasta el final, o sea, esto no desentraña una película de misterio, pero sí querría que tuviera ocasión para respondernos a esa pregunta que ella formula, y es si nos va o no a sustituir un algoritmo.
Pues me alegro que hagas el énfasis en que es una pregunta, porque a veces la gente lo lee directamente como una afirmación. O sea, fíjate si ya tenemos esa ansiedad tecnológica metida dentro de nosotras. Y el otro día estaba en la Feria del Libro firmando y la gente, pues claro que sí, pues claro que nos va a sustituir, a mí ya me ha sustituido y tal, ¿no? Entonces, en realidad está mucho más presente de lo que creemos. Y sin embargo, yo que soy muy optimista, creo que está en nuestra mano, está en nuestra capacidad de darnos cuenta que esto está pasando, que tenemos que tener una opinión sobre estos temas. O sea, no es esto solo para los listos, ¿no?, que saben de esto. No, esto nos concierne a todas y tenemos que tener una opinión sobre ello y exigir que se tomen unas decisiones. Bueno, yo doy ahí hay un capítulo que se llama Caja de herramientas para gobernantes, para el que quiera leer. Pues ahí doy una serie de propuestas para garantizar que no, que es que al final todo el desarrollo tecnológico tiene que responder al interés, a nuestro interés como seres humanos y como sociedad. O sea, tenemos que ir a mejor, no a peor, claro. Pues Lucía, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos con muchas ideas que además son especialmente pertinentes dentro de una comunidad universitaria que es también y sobre todo una comunidad educativa. Así que muchas gracias por venir a conversar en esta que es tu casa. Gracias.